Bueno, buenas noches. Entonces, hoy vamos ya a dar otro pasito más en nuestro curso. Bienvenidos todos. Hoy vamos a trabajar la literatura lírica, a la cual pertenecen dos libros, que es El Cantar de los Cantares y los Salmos. Este cuerpo, ¿verdad? Es este corpus que forman estos dos escritos, se ubican dentro de una lírica por su forma, ¿verdad? Por ser poéticos, por ese sentido que tiene como de himnos, cantos, eh, tienen alguna forma, por eso se dan cuenta ustedes que a veces en algunas eucaristías, aunque debería ser en todas, los salmos se cantan, ¿verdad? Porque más bien son como himnos, tienen musicalidad, transmiten sentimientos, emociones. Permítame un momento. Transmiten emociones, sentimientos personales, pero en este caso, al ser inspirados y revelados, pues en relación con Dios, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos de los que estamos hablando constituyen la literatura lírica, y es muy, muy variado. Por ejemplo, aquí en los Salmos, pues tenemos himnos que exaltan al Dios creador, o sea, la creación, la fuente de vida de parte de Dios para toda su creación. Van generalmente como versos, rimas, de alguna manera tienen como un poema, su simetría, ¿verdad? Para que nosotros los vayamos ubicando. También presentan figuras retóricas, alaban a Dios por su misericordia, por su providencia. Hay dentro de estos salmos, hay plegarias, hay también como quejas, lamentaciones, súplicas, y hay unos salmos que son improperios, se llaman, ¿verdad? Y estos es en algún momento lo van a encontrar ustedes dentro de toda la colección de los salmos, eh, cuando se pide la venganza o el castigo o hacia el que me hizo daño. Entonces, todo esto hay que entrarlo, hay que ponerlo en un contexto en el que la persona, viviendo según sus circunstancias, y se dirige a Dios presentando pues su situación, muchas veces haciendo énfasis en la fe que tiene en el ser, quejándose, pidiendo justicia y luego alabando. En ese mismo salmo pueden ir distintas expresiones, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros nos fijemos que no todos los salmos son iguales y que pertenecen a esta literatura lírica, tanto el libro de los salmos como el libro de Cantar de los Cantares, ¿verdad? El libro, imagínense el título, ¿verdad? Cantar de los Cantares, como cuando nosotros decimos el santo de los santos, o sea, es el canto más sublime, más grande, más bello del amor en la dimensión humana y trascendente. Eso es el cantar de los cantares, o sea, la máxima expresión del canto, de alabanza en relación al amor humano, ¿verdad? Entonces, y un amor humano que dentro del texto bíblico trasciende a la realidad divina. Entonces, tenemos que poner siempre el libro que vamos a estudiar, lo debemos poner en contexto, ¿verdad? Lo tenemos que ubicar. Cada salmo está ubicado en una distinta época, un distinto personaje, y eso es lo que vamos a tratar de captar hoy. Siempre, por favor, con su Biblia en mano para que ustedes puedan ir dándose cuenta con su Biblia la numeración,
y cómo se va desarrollando, ¿verdad? Entonces, voy a compartir un Word ahorita para ir como haciendo énfasis en algunas cositas especiales que debemos tener presentes en la lectura de los salmos para darnos cuenta de que no todos son iguales. Permítame un momentito, por favor. ¿Están viendo el Word ahí que les estoy compartiendo? Sí, licenciada, sí se ve. Sí, licenciada. Ok. Entonces, como decía anteriormente, en esta parte de nuestro estudio, pues vamos a ver los escritos bíblicos que entran en la lectura lírica. Dentro de todo el grupo poético sapiencial están los salmos y cantar de los cantares. Poemas que están hechos en verso, caracterizados por su forma que está como medida, ¿verdad? Por su musicalidad, por su transmisión de sentimientos profundos. Entonces, lo que siempre nos interesa es ver cómo este material, porque recuérdense, este es un material de oración de Israel, ¿verdad? Que es un pueblo judío, monoteísta, y utiliza toda esta literatura para, para alabar, para orar, la utiliza como forma de oración. Y entonces nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles cómo después de la resurrección de Jesús, pues el grupo apostólico junto con María se reúnen en el cenáculo para alabar, dice, unidos en la oración, en la alabanza. Y hay que recordarse que en ese momento pues no hay nada del Nuevo Testamento escrito, ¿verdad? Ya todavía no ha pasado la conversión de Pablo, así es que todavía no tenemos los escritos de Pablo, que es lo primero que se escribe, y tampoco tenemos los evangelios, no tenemos nada del Nuevo Testamento. Entonces, un poquito tener el esquema de los caminantes de Maús. Las primeras comunidades se reúnen y lo que tienen a la mano pues es la salmodia, ¿verdad? Es todo este corpus del salterio, que son 150 textos poéticos, es una colección, y estas primeras comunidades lo utilizan como libro de oración, sobre todo utilizado en las sinagogas, ¿verdad? Ya que el templo, pues recuerdan ustedes de que, bueno, ya en el tiempo que se escribe Hechos de los Apóstoles, pues el templo ya ha sido destruido, ¿verdad? El templo se destruye, lo destruyen los romanos en el año 70, y los libros se escriben, los evangelios se escriben entre los años 80 al 100, y Marcos, si se escribe primero, pues tiene esa información de esquema que nos transmite quién es Jesús de Nazaret, básicamente el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Pero todo esto para darnos cuenta que las primeras comunidades es lo que al reunirse empiezan a utilizar el Salterio como un libro de oración, ¿verdad? Y básicamente porque ahí, como decimos, están expresados las emociones, los sentimientos, las circunstancias que está viviendo, en este caso, en el caso del Nuevo Testamento, las primeras comunidades primitivas, ¿verdad? Que son perseguidas. Entonces, encontramos que el salterio, aunque no haya una definición exacta de cómo era utilizada, pues nosotros vemos que en la muerte de Jesús, Jesús en la cruz, pues está repitiendo
un salmo, ¿verdad? Sobre todo cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues se refiere al Salmo 122. Entonces, sí vemos que Jesús como judío lo utilizó, las primitivas comunidades lo utilizaron, y aunque no tenemos citas exactas, sí nos vamos dando cuenta de que las primeras comunidades buscaban el rostro de Jesús, la presencia de Jesús, la comprensión de Jesús de Nazaret en las escrituras. Y las escrituras, pues, son lo que había, la Torá, los sapienciales, los libros proféticos, los libros históricos, ¿verdad? Entonces, a partir de esa experiencia de la primitiva comunidad, pues vamos dándonos cuenta que a la fecha de hoy, pues en las celebraciones eucarísticas está la primera lectura, el Salmo responsorial, que es una respuesta a la primera lectura, luego una carta de las primeras comunidades, dirigida a las primeras comunidades, y el Evangelio, ¿verdad? Entonces, el salterio ha estado presente en todo el movimiento cristiano desde los inicios. Entonces, los salmos, pues anteriormente, antes del estudio de las formas, se decía que la mayoría los había escrito David o Salomón o algún otro personaje, pero casi todos, así como el Pentateuco se le atribuía totalmente a Moisés, así los salmos se le atribuían completamente a David. Sin embargo, nos damos cuenta que estas composiciones son cantadas, recitadas, transcritas de distintas maneras según la exigencia del culto. Es decir, que si en un momento se leyó en las sinagogas, en otro momento en el templo, en momentos de fiestas específicas, lo que se hizo más, porque recuérdense que el templo sufre varias devastaciones, ¿verdad? En el exilio de Babilonia, pues se quedaron sin templo. Y aunque hay una segunda construcción de templo, es pues relativamente mucho más pequeño que el que había hecho Salomón, no tan majestuoso. Este mismo templo que lo reconstruye del regreso de Babilonia, Esdras y Nehemías y el pueblo, pues Herodes le da gran belleza, es lo que Jesús va a encontrar, pero entonces nos damos cuenta que el templo no siempre ha existido. Lo que sí, donde la gente se reunía era en las sinagogas, y aún en el tiempo de Jesús, pues él va al templo, sí, a la explanada al templo mismo, pero también va a las sinagogas. Era lo más cercano, lo más frecuente. Y entonces, dependiendo el culto que se iba a realizar, así era la lectura, la interpretación y la aplicación del texto. Con lengua poética utilizada, a veces vamos a encontrar de que la forma de hablar es como muy antigua. Entonces, eso también lo debemos de tomar en cuenta en cada uno de los salmos, ¿verdad? No tomarlos tan a lo literal, porque, como ya decimos, está una primera interpretación o comprensión de Dios, ¿verdad? E incluso de la justicia de Dios. Así que vamos a encontrar a veces en la salmodia que el justo, pues Dios premia al justo, ama al justo, acepta, y al pecador lo desecha, al pecador pues lo detesta. A veces va a haber ese lenguaje, ¿verdad? Que por ser tan primitivo, no siempre va a ser comprendido. Y hay que comprender de que este lenguaje cambia con las épocas, y es un lenguaje que en Jesús pues ya no va a ser aplicado, porque Jesús no lo va a aplicar de la misma manera, ¿verdad? Entonces, esos retoques que se van dando a través de las distintas épocas constituyen las razones por las cuales el salterio en sus composiciones, en la composición de cada uno de los salmos, es a veces compleja. Y tenemos que descubrir en ellas movimientos. O sea, no se lee
el salmo de corrido en el sentido que diga lo mismo progresivamente, sino que muchas veces vamos a encontrar, como les dije anteriormente, una parte, unos 4 o 5 versículos de quejas, luego otra de peticiones donde se pide la justicia y el castigo de mi adversario, y luego una de alabanza donde se ve que la situación se va arreglando o ya no hay un sentido de angustia o de pena. Entonces, todos estos movimientos los podemos encontrar en cada uno de los salmos. Como siempre, nos ayuda el comentario bíblico, que ya a veces está a la par, y como la escritura es pues angosta hasta cierto punto de los salmos, muchas veces al costado del salmo está la explicación. También hay que darse cuenta de los números de los salmos, fijarse, ¿verdad? Que así nos llega a nosotros actualmente, numerados con títulos ya definidos en distintos grupos, pero que originalmente pues eran textos o himnos que estaban pues se tenían, se repetían, así como nosotros repetimos el gloria a Dios en el cielo y en la que es un himno, ¿verdad? Entonces ese es un himno litúrgico, nosotros ahí damos la alabanza y todo, pues la gente lo tenía más en el contexto oral, alabando, cantando, de alguna manera. Ya cuando se pone en la escritura, pues estas composiciones se vuelven complejas, sobre todo cuando el Antiguo Testamento va a presentar por su lenguaje, al leerlo, a las personas dificultades, ¿verdad? Porque generalmente no, toda esta información que damos en relación a los textos, al contexto histórico, literario, geográfico, pues pareciera que se da como una instrucción teórica. Y resulta que no es así, sino que son herramientas para que nosotros podamos leer, comprender, aplicar, incluso maravillarse de la forma como los antiguos se expresaban en sus circunstancias difíciles o en sus circunstancias felices, cómo se acercaban eh, a través de estas circunstancias a la oración, a la súplica, a diversas actitudes humanas, pero básicamente el escenario es que se acercan a Dios, es con Él que hablan, es con Él que se quejan, es a Él que alaban. En fin, hay una serie de circunstancias que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Luego, permítanme un momentito. Tenemos que ver esto, este cuadro es sumamente importante porque hace que nosotros nos demos cuenta, ya cuando estudiamos Introducción a Sagrada Escritura, nosotros nos dimos cuenta que hay distintas tradiciones orales, que estas tradiciones orales, pues la más antigua es la yavista, y que la yavista es una tradición que se caracteriza por nombrar a Dios como Yahvé, que prácticamente no es un nombre, sino era el tetragrama sagrado, 4 letras sin vocales que aparecían y que representaban a Dios. O sea que las personas no las podían pronunciar porque no tenían vocales, ¿verdad? Eran 4 letras, 4 signos hebreos sin vocales que representaban, ¿verdad? Pero la característica de esta tradición era que al hablar de Dios utilizaba rasgos humanos para hablar de Dios. Y esto hay que tomarlo en cuenta muchas veces en la lectura, descubrir que lo que está escrito pertenece a este tipo de tradición para no entrar en confusión con otro, pues, o como nosotros entendemos hoy la escritura, tal cual dice ahí. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar no solo en el Salterio, sino en muchos lugares,
vamos a encontrar rasgos humanos de Dios. Y eso, cuando encontramos rasgos humanos, Dios que se enoja, Dios que tiene cólera, Dios que se arrepiente de haber creado al hombre, Dios que busca venganza. Entonces, nosotros tenemos que entender que es una de las tradiciones más primitivas, la yavista, y que cuando nos quiere transmitir el mensaje de Dios, pues utiliza esas formas humanas aplicadas a Dios como para que nosotros entendamos hasta dónde ha llegado el mal. O sea, por ejemplo, en Génesis 6, cuando dice, y le pesó a Dios haber creado al hombre porque vio que era mal desde su niñez, era malo desde que nació. Entonces, nosotros vemos esos versículos en el capítulo 6, versículo 5 del Génesis, y totalmente, inmediatamente tenemos que fijarnos que pertenece a la tradición yavista muy primitiva, como decía anteriormente, arcaica, muy antigua, con un lenguaje 100% humano, pero nosotros ya tenemos anteriormente en el antes del versículo 6, del capítulo 6 del Génesis, ya tenemos la narración del yavista de la creación y ya nos vamos dando cuenta, por ejemplo, Dios que planta un jardín, que hace una figura para crear al ser humano, que para hacer a la mujer, para crearla pues de la costilla del hombre, que ya nos damos cuenta desde el capítulo 2 cómo el escritor yavista, la tradición oral yavista, mejor dicho, pues utiliza toda esta narrativa y este lenguaje antropomórfico. Esto no nos debe confundir, sino que lo tenemos que tener muy claro, que cuando se pone todo este material por escrito, pues lo que pasa es que se recopilan todas las tradiciones y se ponen por escrito. No se no se escoge la tradición según el tema, sino que se recopilan todas las tradiciones y se recuerdan ustedes, se yuxtaponen, se mezclan unas con otras. Y entonces lo mismo pasa con el salterio. Es toda una formación de esta literatura que se recoge toda y entonces luego se pone en bloque y ahí ya nos llega a nosotros impreso con números, con capítulos, con versículos ya clasificados, pero eso es de una manera didáctica, pedagógica, ya con la imprenta que nos llega la Biblia como la tenemos. Pero tenemos que tomar en cuenta todo ese proceso de primero de transmitir todo esto de forma oral, o sea, de memoria, ¿verdad? El salterio, acuérdense ustedes, no todo el mundo tenía una Biblia, no todo el mundo a la hora, vamos a tener el Salmo 25 y todos sabrían su Biblia, pues no, no todos tenían el rollo, sino que se lo aprendían de memoria, ¿verdad? Y de memoria, pues lo cantaban y de memoria lo transmitían de generación en generación y luego se pone por escrito. Entonces, originalmente decíamos, todo esto se le había puesto a David, porque en el libro de los reyes se pone que David pues era como un cantautor, ¿verdad? Que componía sus cánticos para el rey y también era un fervoroso yavista, reconocía a Yahvé como su Señor y entonces elaboraba sus oraciones con su cítara, ¿verdad? Y cantando. Esa imagen se tiene de David, igual que se tiene la imagen de que era un pastor. Entonces, todo eso va en la tradición popular. Pero ya los estudios nos van presentando este cuadro. Y en este cuadro nosotros vemos que los libros están clasificados en distintos grupos dependiendo la colección a la que se le transmite, pues, la autoría del salmo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque al hacer el estudio literario de cada uno de estas poesías o de estos himnos, se ven algunas características en ellos que permiten
ponerlo en bloques, ¿verdad? Y esto es importante cuando los leemos, porque no todos los podemos de leer igual. Eso, ojo, cuando son lectores, no se canta el salmo, sino que son lectores, ¿verdad? Que generalmente lo leen exactamente igual como leyeron la primera lectura y como van a leer la segunda lectura, y no puede ser, porque si se hace así, pues no se entiende, ¿verdad? Porque hay que encontrarle la rima y hay que encontrarle el sentido a lo que es, y hay que ubicarlo en un contexto histórico. Y como les decía, los números pues se colocaron de acuerdo a distinta didáctica y enseñanza al pueblo. Si nosotros nos damos cuenta, muchas veces van a encontrar el número de Salmo, Salmo número tal, y entre paréntesis hay otro número que o está antes o está después del número que aparece en la Biblia, el Salmo. Y eso es porque la liturgia de las horas utiliza todo el salterio para alabanza, ¿verdad? De la laudes en la mañana, pues en la tarde vísperas, completas en la noche, pues hay también a mediodía, todo eso va utilizando los salmos y como decía anteriormente en los párrafos, de acuerdo al culto se va poniendo el número. Entonces, por eso ya el salterio de la liturgia de las horas tiene una numeración, no es que sea tan diferente, es un número distinto, ¿verdad? Por ejemplo, el mísere en la Biblia puede estar en el número 50 y en la liturgia de las horas 51. Entonces, es una cosa así y aparece entre paréntesis. Entonces, por ejemplo, eh, como son libros, ¿verdad? El salterio se reúne todo, se recopila todo y se pone como libros, como un libro que tiene todo el salterio. Entonces, en este salterio vamos a encontrar, en primer lugar, digamos, la colección del capítulo 1, o sea, del Salmo 1 al 41. Y esta colección se le va a atribuir a David, ¿verdad? Es la mayor colección que va a tener David. Hay otras menores, pero esta es la más importante, por decir así, la más grande. Y fíjense, ¿por qué es importante darse cuenta de la tradición ya vista, ¿verdad? ¿Por qué se pone la J y no se pone una Y? ¿Por qué se pone una J? Otra vez, la explicación es las traducciones. En el alemán no está la Y, que es la que es el signo hebreo con el que empieza el sonido de Yahvé. No lleva vocales, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, cuando Lutero, sobre todo, porque es el que traduce la Vulgata, sobre todo en el Nuevo Testamento, la traduce al alemán. Acuérdense que originalmente los textos eran hebreo, después se vuelven algunos en arameo, luego los traducen al griego por todos los judíos que se han ido a la diáspora y entendiendo los imperios que han abarcado mayores continentes, de la traducción al griego. Luego San Jerónimo lo traduce al latín. Luego, pues Lutero lo va a traducir estos textos al alemán. Y justamente en ese momento de Lutero, pues entra el tema de la imprenta, que va a ayudar mucho a la reproducción de todas estas obras, ¿verdad? Entonces, la tradición oral ya vista es J porque la Y no suena o no existe en Y, en el alemán, entonces lo que tiene ese sonido es la J. De ahí que para esas Biblias aparezca Jehová en lugar de Yahvé o Yahvá, ¿verdad? Entonces, lo que cambia es el sonido de la J. Y entonces aquí vamos a encontrar el contenido principal,
Pero si ya pusimos la tradición yavista, nos vamos a dar cuenta que va a utilizar muchas formas humanas para hablar de Dios, porque esa es la tradición, esa es la característica de la tradición yavista. Y entonces vamos a encontrar que se hacen súplicas muy humanas, ¿verdad? Y presentando a Dios también como muy humano, porque eso es lo que la característica de la tradición yavista identifica a Dios con el tetagrama sagrado y cuando habla de él, pues le coloca rasgos humanos. Y entonces en este contenido yavista hay súplicas y en estas súplicas siempre hay un sentido de confianza, de esperanza, de que la súplica va a ser escuchada, ¿verdad? Y generalmente en el mismo salmo, después que va la súplica o antes de la súplica va como la explicación, a veces, ¿verdad? De la situación que se está viviendo y cómo se da por hecho de que fue escuchada y va a haber una acción que va a cambiar la situación, pues y luego va una acción de gracias en el mismo salmo. Entonces tenemos esta colección que es del Salmo 1 al 41. Luego tenemos otra pequeña colección, es más pequeña, ¿verdad? Y vamos a encontrar, por ejemplo, aquí se van a fijar ustedes que se va a utilizar la tradición eloísta. A ver si alguno de ustedes se recuerda en qué consistía esa tradición cuando estudiaron Introducción a Sagrada Escritura. Si alguien se puede recordar, ¿cuáles eran las características de esa tradición eloísta? ¿Alguien puede? ¿Están por ahí o ya no están? ¿Aló? Aquí estamos. Ah, bueno. ¿Y se recuerdan algo o no se recuerdan de nada? No. ¿Nadie? No sé si recuerdo bien, pero es una postura que trata de hacer una diferencia entre Dios y el hombre. Bueno, la diferencia no es que se trate de hacer, siempre va a estar la diferencia. Entre Dios y el hombre hay una gran diferencia. Lo que pasa es que la tradición yavista, La distancia. la tradición yavista se caracteriza por utilizar rasgos humanos cuando habla de Dios. Entonces, ¿en qué se caracterizará la tradición eloísta? ¿Será igual que la yavista? ¿Será más primitiva? ¿Será, no se recuerdan? Fíjense que de eso platicábamos al Realmente no me principio. recuerdo. Sí, de eso ¿Predominan los relatos sacerdotales, licenciado? bueno, el sacerdotal es otra tradición, es la tradición sacerdotal, ¿verdad? Pero la eloísta, pues se caracteriza que cuando habla de Dios, ya no le pone rasgos humanos, sino que son elementos de la naturaleza, como la nube, como el fuego, como un ángel, ya no es Dios mismo que sale a hablar, así como ustedes ven Génesis 3, Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? O sea, es una característica humana. Pero luego cuando nosotros vemos la tradición eloísta, ya no es esa presencia de Dios, ya ha trascendido, ha tenido otro nivel ya de comprensión en la tradición eloísta. Entonces, Dios ya no se expresa con rasgos humanos. Cuando se habla de Dios, ya no se expresa de Él con rasgos humanos, sino como elementos de la naturaleza. Entonces van a ver ustedes pasando a los migrantes que salen de Egipto, que van dirigidos por Moisés, por mano de Moisés, pero dirigidos por Dios. ¿Cómo sabemos que es Dios? Bueno, en el día va una nube y en la noche va una columna de fuego. Esa es presencia de Yahvé.
Ven a Elías que va perseguido, lo van a matar, se siente angustiado, va en busca de Dios, va al Carmelo y entonces pasa un terremoto, pasa una tormenta y ahí no estaba Dios. Pasa un viento suave y ahí estaba Dios. Vemos a Jacob peleando con Dios, pero ya no está peleando con Dios, está peleando con un ángel, ¿verdad? Es un sueño, ¿verdad? Que tiene Jacob. Vemos a María que recibe el anuncio por un intermediario de Dios. Vemos a José, el esposo de María, que también recibe, ya no directamente a través de sueño, ¿verdad? Ese mensaje. Bueno, toda esa es la tradición eloísta. Entonces, fíjense que eso lo estudiaron ustedes en primero, en Introducción a la Sagrada Escritura. Y se estudia para ponerlo en práctica en los textos, en la lectura de los textos. Entonces, no es posible que uno ganó ese curso y ahora uno no se recuerde, porque eso quiere decir que el estudio no ayudó a la comprensión del texto bíblico, que de eso se trata la teología. Que cuando ustedes lean un texto bíblico que es teológico, ustedes puedan comprender el texto, puedan comprender la literatura que hay, la literatura teológica que hay en ese texto. Entonces, cuando hablan de la tradición sacerdotal, cuando se habla de tradiciones, se habla de tradiciones orales. O sea, no había nada por escrito, todo era oral. Entonces, cuando está hablando de la tradición sacerdotal, que eso es Génesis 1, es el himno sacerdotal, aquí vemos todas las características en Génesis 1 de lo que es una tradición sacerdotal. O sea, Dios dice y se hace, igual que en la Eucaristía. En la Eucaristía es una celebración litúrgica, es el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Nosotros vamos al encuentro con Jesús, pues, que padece, que muere y que resucita, y vamos a actualizar ese tema de la alianza que recorre todo el escrito Antiguo y Nuevo Testamento hasta nosotros, y nosotros vamos a esa Eucaristía a tener ese encuentro con Jesús de Nazaret, que lo encontramos en la comunidad, como el cuerpo glorioso de Cristo, místico, Él es la cabeza, la comunidad son sus miembros, lo encontramos en la palabra, porque Él nos habla, y lo encontramos eucarísticamente en la hostia, ¿verdad? Pero antes de eso, el sacerdote pone sus manos en la especie del pan y el vino y pide al Padre que envíe su espíritu para que transforme ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Exactamente igual que Génesis 1. Dios dijo y se hizo. Aquí el sacerdote lo que hace es que le pide al Padre que haga lo mismo, que Él envíe su espíritu y que eso se transforme. Transubstancia, se cambia la substancia. Y pasa. Entonces, esa es la tradición sacerdotal. Entonces, aquí vemos la tradición eloísta. Pero ahorita ya se acabó el primer periodo. Entonces, si ustedes quieren, pues descansan su ratito y nos vemos en 15 minutos. Muy bien. Gracias. Bueno.